paso a paso vigila, acorralando el ritual, la yuta de la milonga, machote de capital. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta segunda edición del ciclo ¿Qué dicen nuestras letras? Nos inquietamos con esta situación que concierne a nuestra musa y más específicamente al contenido de las letras, casi en los orígenes de la Comisión de Género, porque fue una parte muy presente en las discusiones y en las conversaciones. En este momento en la escuela, después de que también este año hicimos una especie de investigación y estuvimos convocando compañeros y compañeras para que nos comenten si en su experiencia en la escuela o también su experiencia como mujeres en su vida profesional, se habían cruzado en la situación de tener que cantar o interpretar una canción con contenido violento o que expresaba un mensaje misógino de alguna manera, de las múltiples maneras que estamos empezando a conocer y a reconocer. Y a partir de toda esa búsqueda y toda esa indagación que empezamos a hacer este año más profundamente, salió la idea de, de alguna forma tenemos que culminar con todo este trabajo que iniciamos, y se nos ocurrió que qué mejor que profundizarlo y que hacerlo junto con las profes también que ya tienen un recorrido, que nos pueden brindar su experiencia como docentes. Y entonces ahí es cuando se arma este ciclo que dimos a llamar ¿Qué dicen nuestras letras? La Comi viene de hace 3 años ya trabajando en conjunto con directivos, docentes, estudiantes, con la idea de generar estrategias para erradicar, para finalmente erradicar la violencia de género dentro de la escuela. Esta actividad tiene ese propósito también, vamos a atravesar las letras de nuestros temas. Y bueno, contar que la comisión surge de la demanda del estudiantado, ¿no? La realidad es que el estudiantado ahí en un pedido urgente, y la verdad que estamos materializando lo que ya veníamos pidiendo desde hace tiempo. Conquistamos un protocolo, ¿no? Eso no es menor, que la verdad que hoy está más que nunca en vigencia y se está leyendo mucho en las aulas. Ojalá que les haya tocado esa experiencia de leerlo y compartirlo con docentes. Y para la actividad de hoy tenemos una grandísima docente, grandísima compañera, militante, que Loli nos va a dar algunos detallecitos más de ella, pero bueno, una gran compañera, una gran docente, una gran luchadora, y es un honor tenerla acá con nosotros compartiendo esta tarde de mate. Como decía Delphi, me parece muy importante que destaquemos ahora, digamos, que estamos pudiendo generar esta actividad a partir de que tenemos una comisión y que gracias a la fuerza de las compañeras y un gran de voluntad que hay ahí de participación, se está pudiendo llevar adelante tanto las reuniones, actividades como distintos debates y cuestiones importantes, a pesar de la pandemia y de toda la situación que eso lleva. Así que buenísimo, lo celebramos un montón, y como decía Del, estamos muy contentas de que, a partir de que ustedes saben, se llevó esta moción al CAC que nos invita a todos a tener en nuestras aulas, en nuestras colectivas, una lectura y un aproximamiento al protocolo, y a partir de eso es que muchos compañeros, compañeras, compañeros lo están conociendo, se está reflexionando, y lo más importante es que se está dando desde un lugar grupal, desde un lugar de compartir impresiones sobre lo que el protocolo es, genera, conlleva, y eso me parece que es muy valioso porque, sí, es como aprendemos, ¿no? Nadie aprende solo, nadie aprende solo, se salva sole. Bueno, entonces, ahora yo quiero presentar a nuestra flamante invitada, que, tenemos mucha información sobre ella. Esperemos que no sienta bochornada con lo que le hemos investigado. Pero bueno, también la información más importante es que la conocemos, una compañera muy valiosa de la escuela, una gran docente. Ella también es actriz. Es militante. Tengo entendido que ha estudiado en el Conservatorio Carlos Buchardo, un conservatorio nacional. Me han informado mis fuentes fidedignas que es del conurbano, ahora radicada en Cava, pero que sobre el conurbano, y y que tiene una gran trayectoria en la escena del tango. Es una cantante tanguera, así que quiero darle la bienvenida a nuestra querida Hanna Purá. Buenas, ¿cómo va, Hanna? Muy bien. Buena, Hanna querida, ¿cómo estás? Qué lindo tenerte. Muy bien y muy contenta de estar con ustedes acá y con todos.
los que puedan estar compartiendo con nosotros. Qué bien, la verdad que es muy interesante tenerte porque realmente venís haciendo una trayectoria dentro del tango que tenés mucha data, mucha información así histórica, que es muy bonita y que está bueno, a mí me resulta muy interesante en este género, cómo pasa la mujer, ¿no? Cómo atraviesa el tango la mujer, que no es fácil, en ningún género y en la vida no es fácil, pero bueno, el tango tiene ese gustito siempre tan machista que a veces se hace más complicado todavía. Y contanos, nos gustaría saber cómo en tu vida profesional fuiste eligiendo tu repertorio, si alguna vez te pasó de cantar temas que decís, esto es un error y lo tengo que cantar lo mismo, o si alguna vez pudiste decir, no, eso no lo voy a cantar. Bueno, cuando yo empecé a cantar tangos, cuando decidí que me iba a dedicar al género, empecé a estudiar la historia del tango, aunque en realidad me fui encontrando con un montón de cosas conocidas que conocía de chica, porque mis viejos eh, hablaban con frases de tango en la vida cotidiana. O sea, incluían frases o palabras que yo no sabía qué querían decir, como que me contursi, que no sabía que era un compositor, un autor de letras, este, y no sabes qué trol hay que tomar, y cosas así. Y bueno, y a los 14 años empecé a escuchar a Gardel en discos de pasta, que eran de mi papá, en un Winco. Y bueno, casualmente una de las primeras cosas que le escuché cantar fue Tortazos, que es una milonga que en el estribillo dice: no te rompo de un tortazo por no pegarte en la calle. Y yo Tremendo. pensaba que qué delirio que una canción a los 14 años diga la palabra tortazo y pegar en la calle, como me parecía muy delirante. Después con los años le empecé a pedir a mi mamá que me enseñara letras de tango, y ella me las escribía a mano, o me las recitaba, y ella tenía una escucha especial por las letras, porque era muy lectora. Entonces, qué sé yo, Mi Noche Triste lo conocí por ella, porque ella recitaba los versos y me decía: ¿te das cuenta qué hermoso lo que dice cuando dice todos los frasquitos con moñitos del mismo color? Ella rescataba esas cosas, ¿no? Y entonces a los 15, bueno, nosotras no queríamos fiesta y todo eso. Con mi hermana ya teníamos un poco un posicionamiento frente a todas esas cosas. Mi papá me regaló las obras completas de Borges y un libro de tango, de letras de tango. Y lo tengo, por supuesto, todavía, como un tesoro. Y de grande, cuando decidí que iba a empezar a dedicarme al género en serio, como profesional, digamos, sentí un compromiso muy grande de conocer la historia del tango, porque yo sentía que no la había vivido y que no sabía de dónde venía toda esa cultura. Porque el tango es una cultura muy amplia. Está la danza, está la poesía, la música orquestal, los cantores, los poetas, y los poetas de tango yo los reivindico como poetas, no como letristas. Sin embargo, ese pequeño librito que me había regalado mi papá, claro, era un libro de la época de la dictadura, digamos. Entonces, bueno, digamos, el autor, después de muchos años, José Govelo, me enteré que era amigo de Videla. Pero bueno, el libro no hacía bajadas de línea muy gruesas, era un libro de letras básicamente. Sin embargo, él en el prólogo decía que las letras de tango eran letras y que no era poesía. Sin embargo, yo no pensaba lo mismo, y pasó que en los años 70 el tango pasó su peor momento. Los 60, los 70 fueron momentos donde el tango estaba muy desplazado. Y había programas en la tele que mostraban al tango en forma muy decrépita.
Entonces solo les gustaba verlos a los adultos mayores o a los adultos. Había un programa famoso, Grandes Valores del Tango, que mi mamá era devota de ese programa y yo lo veía con ella. Ahí aprendí muchas cosas, pero siempre me parecía que era una cosa de viejos, porque claro, no había jóvenes que se quisieran dedicar al tango como ahora, como ya en los 90 empezó a haber jóvenes, gracias a los movimientos culturales y sociales y al deseo de encontrar raíces, yo creo, porque los 90 fueron una época que nos borró algo así como el chip de la memoria, a gran parte de la sociedad, ¿no? De la globalización, el gobierno de Menem, todas esas cosas hicieron que se despolitizara la sociedad y que miráramos todo el tiempo hacia afuera y que desconociéramos lo nuestro cada vez más. Y eso produjo una herida muy grande en la sociedad y en la cultura. Sin embargo, los jóvenes se empezaron a interesar en buscar raíces y aparte ya estaba funcionando la Escuela de Música de Avellaneda, que fue un gesto de la democracia totalmente Sigli, escúchame, revolucionario. entra a la World El hecho Sempa y de ahí que están en vivo. Entra a la las página de nuevas Facebook y están ahí generaciones en puedan vivo. Ya aprender las empezó. músicas nuestras en una escuela pública gratuita, estatal. Y todo eso, más el hecho de que triunfó mucho un espectáculo de danza y canto que viajó por toda Europa, también empezó a generar que se reeditaran discos que se habían perdido directamente. A veces se perdieron las matrices porque en los 60 fueron destruidas por las compañías discográficas para imponer la música que se llamaba moderna en esa época. El Club del Clan, por ejemplo, fue un signo de los 60, donde se cantaban canciones bobas. eh, bueno, Capusotto hace un sketch buenísimo sobre eso que se llama Violencia Rivas, este, donde cantaban canciones muy bobas, con un ritmo pop melódico, hecho, digamos, con todo cortado por la misma tijera, ¿no? Y bueno, entonces cuando yo decidí cantar tango, quise entender todo eso que había pasado, por qué no había cantantes de tango, no había orquestas, etcétera. Y de todo lo que encontré me sentí muy identificada con las Y músicas. Hanna, una pregunta. Digamos, en ese contexto en el cual vos te formaste musicalmente, más allá de lo académico, lo institucional, de formarse en una escuela, como por ejemplo la EMPA, todo lo que uno ve una vez y va amando del contexto en el que está, hace también a su formación y bueno, así nos vamos moldeando y nos vamos creando todos. Sí, Entonces, a partir de todo ese contexto, digamos, surgimos que de alguna forma no te correspondes con ese esquema, digamos, que sea normal como para todo el contexto que acabas de escribir, ¿no? Como que, bueno, de entrada es una piba que quiso meter en ese ambiente que estaba ocupado o que está un poco abandonado, digamos. Yo totalmente. creo que siempre en la responsabilidad es del Estado en un punto. Bueno, estamos hablando de los 70 en plena proceso por entrar en esa horrenda dictadura que nos ha dejado todo mal en la sociedad. Eh, y que bueno, justamente el descuido cultural y de la identidad de las comunidades es parte de la tarea del Estado frente a toda la avalancha de merchandising y invasión a las industrias culturales que vienen afuera. Entonces, obvio, para mí lo veo como una cuestión lineal que depende mucho del Estado. Pero bueno, al margen de eso, estás, digamos, que te amaste todo ese ambiente, pero sin embargo tuviste otra postura. Y en todo esto me imagino que teniendo en cuenta también que todo lo que tiene que ver con el movimiento de mujeres así más poroso es reciente. El primero a menos
no tiene más de 5 años y hasta hace poco a los asesinatos a mujeres, por ser mujeres, decíamos crímenes pasionales. Entonces, este contexto me imagino que mucho de ese repertorio que estaba diseñado con esa ruptura esencialmente machista, era parte del cotidiano, digamos, del aprender en los boliches, del aprender en las escuelas. Entonces, ¿cómo te vinculabas vos? Digamos, ¿te pasó como cantar de encontrarte con un repertorio que quizás en ese momento por ahí no tuviste a ver algo que después en este presente analizar en otros ojos, digamos, si te pasó a encontrarte una canción así, cómo fue esa reflexión? Eh, bueno, la dejo por acá. Sí, cuando empecé a investigar las letras del tango para elegir tangos para cantar, empecé a escuchar mujeres, es decir, a las cantantes de los 20 y los 30 que yo no las había escuchado nunca porque, bueno, en casa no había discos, pero además no podía haber, porque, como digo, era una época en que ellas ya no cantaban, la mayoría, o ya no estaban, o no se dedicaban más, digo, Rosita Quiroga, Azucena Maizani, Ada Falcón, Mercedes Simone. Mi mamá me hablaba de Azucena Maizani y yo no encontraba en las disquerías un cassette o un disco de Azucena. Este, hasta que, bueno, yo revolvía en las disquerías para ver qué encontraba. Y bueno, y en forma como prodigiosa apareció un libro de Eduardo Romano, que es un investigador literario y social de la Universidad de Buenos Aires, que había escrito un libro de letras de tango antes de la dictadura y que no lo pudo publicar hasta los años 90. No fue posible. Entonces, cuando encontré ese libro, que es mucho más abarcativo que el pequeño opúsculo que me había regalado mi papá, que era el único que había en esa época, más los libros que mi papá había comprado de lunfardo, porque a él le interesaba mucho el lunfardo. Entonces yo con todo ese material empecé a adentrarme en los tangos de los 20 y 30 y encontré claramente, sí, un maltrato y como una estereotipación muy, muy marcada de la mujer. Entonces algo adentro mío me hizo elegir un puñado de tangos que hablaban justamente de eso. Y con mi compañero, que también es actor, creamos un espectáculo que se llamaba Tangos Canallas, porque es muy canalla todo lo que describen. Y le dimos una forma teatral donde describíamos justamente la relación totalmente asimétrica de la mujer en relación al patriarcado, vamos a decir, no solo a los hombres. ¿Esa fue la primera vez que hiciste una elección de repertorio para Sí, cantar vos? digamos que sí, los Mirá qué primeros bien. tangos que elegí finalmente fueron los que entraron en ese espectáculo o los que me llevaron a ese espectáculo. Claro, Sí, claro. uno de los primeros tangos que canté fue Muchacho. Que bueno, yo hoy en día si lo canto se lo dedico a la gorilada, digamos, ¿no? Digamos a la gorilada patriarcal y blanco, ario, con plata, y etcétera, con Y te ha privilegio. pasado eso de dejar de tocar Rugby. temas que decís, no, esto si se lo canto, se lo canta la gorilada y ya no lo canto más? En realidad, un poco me pasó en un momento que me hacía ruido seguir cantando Tortazos. Lo que pasa es que Tortazos estaba dentro de ese espectáculo. Y lo que queríamos era transmitir esa pintura de época que en realidad era absolutamente actual. O sea, lo creamos a fines de los 90
y la historia que cuenta ese espectáculo, que es un espectáculo de teatro musical, no de music hall, sino de una historia contada a través de canciones y textos argentinos, de sainetes, de poetas lunfardos, de Roberto Arlt, de Discépolo. Lo que hicimos fue investigar en toda la literatura del sainete, que es muy paralela a los tangos de los 20 y 30, es como una misma cultura. El sainete nacional es un género que deberíamos conocer muy, muy bien, antes de que nos pongan en la secundaria literatura española, por ejemplo, ¿no? Entonces, con ese material y Tal cual. claro, compramos la película Tango, que en video, y esa película me la sé de memoria porque la miramos varias veces. Vimos también Madreselva, que es una película también vieja del tango, y tomamos como sustrato para el cuento esa asimetría, o sea, el conflicto de la pequeña obra teatral que contábamos era que una mujer iba a pedir trabajo como cantante a un cabaret y el dueño del cabaret obviamente quería sojuzgarla. Pero estaba contado en un tono de grotesco. El grotesco es un género argentino también, y uno de los máximos exponentes es Armando Discépolo, el hermano de Discepolín, del autor de los tangos. El hermano de Discepolín era autor de obras de teatro, dramaturgo, y Discepolín también era dramaturgo, y era actor, y era muy exitoso como actor y como autor también. Pero bueno, la cosa es que en ese material aparecen todos los malos tratos y los abusos y los acosos permanentes naturalizados de los hombres hacia las mujeres. Entonces, y hay sainetes que incluso también cuentan la misma historia. La mujer que trata de conseguir trabajo y lo que consigue, digamos, es ir a trabajar a una fábrica y morirse de tuberculosis. Eso lo pintó muy bien Evaristo Carriego, que es un poeta nuestro que también todos deberíamos conocer, porque fue el primer poeta del ámbito de la literatura, de lo académico, que se dedicó a pintar el barrio humilde, donde las chicas que empezaban a trabajar en la fábrica solían morirse de tuberculosis. Era moneda corriente, como ahora si fuese el COVID. Y estaba como naturalizado eso. Y también estaba naturalizado que las chicas a veces se escapaban de la casa porque la situación era muy opresiva y veían que no tenían un destino prometedor. O porque habían tenido un novio y ese novio las había dejado o ellas lo habían dejado, esa relación se terminaba y la chica ya era como que estaba Marcada. sí, estaba marcada para siempre. Entonces tenía que rebajarse mucho para poder empezar una relación nueva, porque arrastraba eso. Roberto En Arlt era realidad, muy conocido de eso y lo criticaba en sus novelas. Y era un autor de principio de siglo. Sí, que en realidad esto que hablábamos también con la Chiqui en el encuentro anterior, las letras de las canciones nos muestran la realidad de la sociedad, digamos. sí, Como que también empezaba hoy hablando de que, bueno, que el tango es un género que lo identificás rápidamente, por más de que todos los géneros tengan un machismo a su cuesta, porque tiene que ver con la sociedad machista que habitamos. sí, El tango rápidamente lo identificás y también tiene que ver un poco con con la poesía que interpela el tango, ¿no? Como que el tango siempre está hablando del arrabal, de la calle, de lo que pasa. Y es interesante también como poder hacer ese análisis de decir, bueno, esto que estamos escuchando es la realidad de un momento de la sociedad que ya queremos transformar, digamos. sí. Es un poco lo que viene a esta actividad, ¿no? Como decir, bueno, todo esto es lo que pasaba en la sociedad y lo que escuchábamos es el repertorio que tenemos. Tratemos de ver de qué lado lo encontramos, de qué lado lo vemos, de qué lado lo buscamos
para no censurar nada, pero para empezar a dar lugar a otros tangos, ¿no? A otros espacios. Es muy interesante lo que decís Yo como tu quería búsqueda sumar del también. repertorio. Perdón, lo seguí. Voy a Ay, cerrar la puerta. bueno, perdón, ya sabemos. Todo me llega ahí complicada la conexión. Bueno, no, me parecía interesante también en función de lo que comentaba Delphi como análisis de la situación también que se está contando Hannah, que es, eh, es un poco el desafío que nos presenta todo el trabajo que estamos haciendo hacia adentro nuestro y como comunidad en función de que lo estamos haciendo en conjunto, ¿no? Por eso nos reunimos acá y queremos que en la charla seamos parte de Vibes, que estamos acá armándonos como músicos, que digamos que estamos en actividad y que tenemos esta como inquietud en función de no ser reproductores pasivos de una serie de valores con las cuales no concordamos. Pero me parece interesante pensar en lo que comentaba Jack como una propuesta tan superadora al momento de tomar el repertorio como una especie de análisis o de censo, como un retrato, mejor dicho, de un momento histórico, de un lugar, de una situación que bueno, que efectivamente pasaba, que sucedía y que es terrible, es realmente muy terrible todo lo que caste, las distintas situaciones, cierto sector de la sociedad, los más humildes, los más humildes, se ve arrastrado automáticamente a un destino predeterminado y del cual era difícil escapar, en el cual las mujeres están súper más protegidas y quedan en peores circunstancias. Pero de igual manera también los varones vivían situaciones realmente indignas, por ponerle algún tipo de dieta. Entonces me parece esto que comentabas como una forma de abordar esos tangos de un lugar, desde una pura, no pasiva, sino justamente, bueno, vos habías traído a cocción todo este mundo de lo grotesco. Tendría más sentido, me parece, que en escuelas lo abordáramos antes de ver literatura española, cosas que me parece que terminan alejándonos de la literatura en general, que no lo interpelarnos, pero creo que desde este lugar, desde óptica, también logramos entrar en el contenido de esas letras desde un lugar de aclamo, digamos. No es un lugar de pase y liviano, digamos. Un espectador no se va como que, bueno, este tango y pasó y las cosas que te entraron y todo quedó ahí, sino que me parece que hay toda una connotación irónica, bueno, grotesca justamente. Sí, Sí, es grotesco. interesante también el momento, ¿no? Como súper vanguardista el planteo que tuviste con tu compañero de llevar adelante una obra así en un momento en donde, si bien obviamente el feminismo viene de hace años, muchísimos, y ya Sí, había ocurrido movimientos feministas, digamos, para ese momento, pero sin sí, embargo, el poder que tenemos hoy, que estamos en la tercera ola y los poderes de las olas, es distinto en un contexto súper neoliberal que fue el sí, menemismo, en donde nosotras ocupábamos un lugar, nosotras como mujeres o disidencias ocupábamos un lugar súper al costado de la sociedad. Éramos sí. objetos. Entonces, llevar un planteo así me parece súper vanguardista. Sí, nosotros podríamos decir que elegimos lo peor, lo más grotesco de lo más grotesco de lo más horrible, eh, para que no quedara ninguna duda. Y de hecho, este personaje que se llamaba Porotita venía a pedir trabajo. El tipo le decía, bueno, haga una prueba, acá están los guitarristas, entonces ella empezaba a cantar, el público le aplaudía, bueno, el público de verdad me aplaudía, entonces nosotros involucrábamos al público como si fuera el público del cabaret, y él decía, bueno, ahora finalmente después de hacerme una prueba larguísima y de tirarse lances con textos
de la obra Babilonia, por ejemplo, que es una obra de teatro donde los sirvientes viven abajo, ¿no? Eso es real. O sea, las grandes casas, por ejemplo, el edificio donde trabajábamos, el edificio de la escuela de la calle Belgrano, era como ese tipo de edificios que abajo tenían un subsuelo muy grande donde los sirvientes, así se llamaban, las cocineras, el chofer, los que limpiaban, etcétera, el mozo, no me acuerdo cómo se llama la persona que conduce el servir la mesa, todos ellos vivían abajo. Entonces había uno que tenía mucho poder y se le tiraba encima a una chica y le decía, esos pies son 2 piñones. Piñones son como unas nueces muy chiquititas, ¿no? Y ella le decía, pero no para su panza, caballero Vincitore. O sea, ella se defendía. Y eso lo escribió Armando Discepolo en el año 20. Entonces, bueno, así iba sucediendo la obra hasta que este hombre dejaba de molestarla y la trataba de seducir con galanteos. Y los galanteos también eran todos una guarangada, hasta que finalmente le decía que sus pechos eran como vasos de leche para un bebé. Bueno, o sea, era todo ahí, sus curvas y su espalda, por no decir no sé qué, era todo así muy guarango. Pero son todos poemas de autor, digamos, que encontramos investigando. Finalmente él la termina seduciendo, porque el problema, el drama, la tragedia, vamos a decir, es que muchas chicas, porque no encontraban salida a su futuro en el ámbito en el que vivían, eran engañadas. Entonces no se daban cuenta de que se estaban poniendo en una situación de riesgo, que terminaba de lo peor. Entonces él, bueno, la seduce y finalmente ella acepta, digamos, porque le va con otros poemas, hasta que termina la obra y él le dice, Porotita, ¿me podés prestar 100 pesos? O sea, vuelve todo al comienzo. O sea, si no es por las malas, es por las buenas. Vas a trabajar para mí. Entonces, era amarga la obra, porque el grotesco tiene eso, te reís de cosas tremendas. Es como reírse de la guerra o como reírse... en esa obra, digamos, la tragedia de la que se estaban riendo los personajes y las canciones, con ese humor grotesco, es el sarcasmo. Así se llama ese humor, es un humor sarcástico, es más que irónico, porque sarcástico es cuando te reís de cosas horribles y de las que nadie se puede reír, ¿no? Y entonces por eso la obra se llama Tangos Canallas, porque retrata la trata de mujeres o el lugar de mujer como una esclava también, en todo sentido, porque o eras esclava porque te dedicabas a la casa con un marido que por ahí no habías elegido por amor, sino para salir de la opresión, de que a las chicas no las mandaban a estudiar. Claro. A mi tía Petiza, la hermana de mi papá, no la mandaron a estudiar. Terminó la primaria y la podrían haber mandado. Y la mandaron a una escuela, digamos, de artes y oficios, donde ella aprendió a cocinar, a bordar. Era la típica, el lugar que teníamos que ocupar siempre iba a ser ese, de la casa. Igual muy interesante también hablando con vos, Hanna, que también se invisibilizaba mucho en este momento a la mujer que ocupaba otros roles también, ¿no? Como que no es que Sí. no había mujeres músicas, no es que no había mujeres ocupando otros espacios, solo que se las tapaba para que no se vean, no existís. Sí, en esa invisibilización todavía existe y por eso tenemos que luchar, porque, bueno, voy a tomar una frase que eligió la coordinación cultural del Centro Cultural Rojas para la Semana de la Mujer de este año, del 2020, que fue antes de la pandemia justo, y la llamaron Nosotras Movemos el Mundo.
Yo creo que es así y los tangos lo muestran, esos tangos que yo elegí y otros que quedaron afuera, que los canté en otras circunstancias. O sea, las mujeres siempre estamos haciendo cosas, modificando, interviniendo, participando, y lo que hay es una gran invisibilización. Y de hecho, bueno, a veces había mujeres que se vestían de varón para cantar, en general de gaucho, porque en los orígenes el tango estaba muy ligado a la gauchesca, tanto la poesía como la cultura, y porque el límite entre lo urbano y lo no urbano y el campo estaba muy difuminado, y ese límite era el arrabal. O sea, donde terminaba la zona urbana reconocida como tal, con calles asfaltadas o algún tranvía que pasaba, y lo que pasaba más allá, los espacios que estaban alrededor, es lo que se llama el arrabal. Entonces en los arrabales, que eran los alrededores y donde ya pasando el arrabal empezaba el campo, es donde vivían todos estos personajes. Donde había también mucha mezcla de culturas, porque había habido una nueva oleada importantísima de inmigración. Entonces el tango también rescata muchas cosas de esas culturas mezcladas y que generaron el tango es un menjunje, es algo menjunje es algo tanto. híbrido, sí, híbrido, Claro, con con todo orgullo, digamos. Cuando se habla del crisol de razas, puede total, querer decir total. muchas cosas, pero el tango es un crisol de culturas y está todo ahí. Básicamente en el ritmo está la cultura africana, ¿no? Claro. ¿Qué les Básicamente. parece si escuchamos algún temita, Lo? ¿Te parece que vayamos a algún temita de Hanna que Por nos... favor, sí, Sí, ¿no? Unas música ganas. maestro, Mae. Y volvemos y seguimos charloteando. ¿Va todo bien? Entonces No digas una palabra, evita ¿Podemos hablar? explicaciones. Cuando la acción habla claro, la palabra es la de más. Para amparar tus desplantes y mis errantes convicciones. El bullying resulta chico, yo me quedo y vos te vas. Me costará acostumbrarme a no tenerte conmigo. Sufriré de verme sola, amargada y sin sostén. Vos que en mis noches de invierno fuiste mi poncho, mi abrigo. Me congelará tu ausencia, pero está bien, está bien. Es preciso que te vayas y que jamás en tu vida en el piso de este cuarto volvas tus pies a poner. Es preciso que te vayas, que después arrepentido mi bondad y tu desprecio te han de dar mucho que hacer. Haré de cuenta que nunca has pasado por mi existencia y procuraré no acordarme que te quise mucho y bien. Para ser un desatino me sobran inteligencias y me está sobrando cancha para perdonarte después. Que desde hoy en adelante podés vivir convencido que no será mi cariño el que te lleve control. Soy muy noble para amargarte y relojearte la vida. Para tus días nublados yo soy demasiado sol. Es preciso que te vayas y que jamás en tu vida en el piso de este cuarto volvas tus pies a poner. Es preciso que te vayas, que después arrepentido mi
precio te han de dar mucho que hacer. Bueno, recién escuchábamos un poco de Hannah. Nosotras le pedimos que nos comparta algunas canciones bueno, la idea de este espacio es que podamos hacer una especie de mechar un poco entre conversación y música. Bueno, muy parecido a lo que pasa en una radio, ¿no? Así que lo que ustedes quieran, tanto como una reflexión, como un comentario, como una pregunta, lo pueden hacer y nuestra notera, ahí está, ¿era notera? Espero que sí, nos lo va a traer por aquí en breve. Y bueno, por otro lado, por supuesto, el interés de compartir las canciones tiene que ver con poder pensar en esas canciones. A mí me gustaría preguntarle o comentar, hacerle como una especie de introducción para que Hannah nos cuente un poco sobre su trabajo como música en la recuperación de nuestra gran artista nacional y mujer y nuestra enorme, gigantesca Nelly Omar, que ella lo va a saber comentar mucho mejor porque tiene muchísima información, pero bueno, es una música del periodo cantora, del periodo de los 40, 50, del periodo dorado del tango, que realmente fue una artista muy, muy popular, con mucha llegada al corazón de los argentines, y que fue muy injustamente tratada por la dictadura del 55. A partir de ese momento ya se exilió millones de años, y bueno, lógicamente, además de ser perseguida y despojada de su tierra, tuvo que renunciar a su carrera, vida laboral y artística. Así que nos gustaría que Hannah, que es una mujer, una compañera que estuvo mucho tiempo involucrada con él y con una recuperación de ella como valor de nuestra sociedad, como mujer, como artista. Bueno, ya nos va a contar ella, pero trabajó mucho en ella. Y nos gustaría un poco que, Hannah, que nos vincules un poco a Nelly como una figura fuerte, digamos que pisaba fuerte, que pisa fuerte actualmente en la escena tanguera actual, y un poco también cómo se consideraba a una mujer de esa talla en el ambiente, ¿no? Digamos, qué tipo de comentarios o de consideraciones había sobre un artista de estas características en un ambiente en donde quienes estaban empoderados en ese ambiente eran los varones. Digamos que el tango es muy peculiar, por eso cuando yo empecé a estudiar la historia del tango y encontré que había en su origen muchas mujeres que participaron en forma muy activa, es decir, que amaron esta música y le dieron todo, le dieron su vida. Eh, También me hacía esta pregunta de cuál es el... porque encontraba muchísimo machismo también, ¿no? Y me preguntaba cómo la habrán pasado. este, y sin embargo se abrían camino. Y fueron muchas. En los años 20 había, según mis estudios, había más mujeres famosas cantantes que salían en las revistas de la época y que le competían a los hombres. Digamos que también había mujeres que tocaban en las orquestas de mujeres, eh, que tenían un lugar muy poco valorado porque tocaban en los cafés, digamos, como de música de fondo. Entonces no eran las orquestas que después contrataban los empresarios para hacer los grandes bailes de carnaval, donde se ganaba mucho dinero, las orquestas ganaban dinero, los cantores ganaban dinero y la gente era muy feliz bailando tango, pero las mujeres ahí no participaban. Las orquestas de los 40 dejaron de tener cantantes mujeres, cuando en realidad las mujeres hasta los 30 llegaron a cantar con orquestas. De hecho, Tita Merello cantó con la orquesta de Canaro. Canaro, que es un poco vilipendiado, ¿no? A veces por muchos músicos progresistas. Bueno, qué sé yo. Tita Merello, Nelly Omar y Ada Falcón grabaron con Canaro. Yo creo que podemos decir que él veía el negocio también.
Entonces, Compañero Canaro. sí, digamos, era un hombre que había sido muy, muy pobre, no tenían instrumentos, él y el hermano, y se habían armado con unas latas de la fábrica había al lado de la casa, una fábrica de pinturas, se habían armado un violín para practicar música. Pero bueno, él tuvo mucho éxito, viajó por Europa, fue uno de los que llevó el tango a Europa. Bueno, todo lo que yo encontré me pareció como lleno de hipocresía por esta invisibilización de la mujer cuando en realidad en el tango, cuando si te pones a leer cualquier libro de historia del tango, decís, ah, no, pero esto estuvo muy repartido de entrada. Sin embargo, la sociedad igual era machista, con lo cual yo deduzco que esas mujeres, porque no hay biografías de ellas, autobiografías, ¿no? Yo leí una pude leer una autobiografía de Libertad Lamarque, pero Libertad Lamarque no es un buen ejemplo, digamos, bueno, sí, estoy siendo mala, porque bueno, como soy peronista, la verdad es que es injusto lo que dije. Libertad Lamarque luchó para rescatar a su hija porque el marido se la sacó. Y ella hizo una cosa de película. El marido se la sacó y se la llevó a Uruguay. Y ella quería separarse de ese marido porque ese marido era jugador y le hacía la vida imposible. Y todo lo que ella ganaba, él se lo jugaba. Entonces, cuando ella se dio cuenta de todo eso y le planteó el divorcio, él se escapó con la nena y se la llevó a Montevideo. Entonces ella, para poder rescatarla, se disfrazó como de otra persona y hizo una investigación policial para ver dónde estaban viviendo y a qué escuela iba la nena y la fue a volver a secuestrar, pero a la puerta del colegio. Es decir, tuvo el coraje de luchar por lo propio. Sí, eso me parece tremendo, digamos, lo que hizo ese hombre, que todavía hay hombres que lo siguen haciendo y hay mujeres que tienen ese temor cuando se quieren divorciar, temen que el marido haga alguna jugarreta y le saque a los chicos. Y bueno, ella luchó hasta que lo resolvió. Pero volviendo a Nelly Omar, ella siempre tuvo un espíritu muy libertario y es interesante porque ella tenía ese espíritu libertario y se crió en el campo y no era una familia moderna ni súper ilustrada y sin embargo ella tenía algo propio, igual que Eva Perón. Por eso cuando se conocieron en el aeroclub a donde iban a aprender a pilotear aviones, se hicieron muy amigas antes de que Eva fuese Evita. Por eso Nelly, cuando Evita y cuando, digamos, Perón ganó las elecciones y volvió a ganar y Evita era, como ella decía, no renuncio a la lucha, renuncio solo a los honores. Ella trabajaba como si fuese alguien del gobierno y no era del gobierno. Era como si fuese la ministra de Bienestar Social, pero no tenía ningún cargo y no tenía ningún sueldo. Entonces, Nelly siempre los apoyó. Y Nelly cantaba en La Descamisada. Es más, Nelly le presentó a Hugo del Carril, a Perón, para que cante la marcha peronista. Y Hugo del Carril no era peronista todavía. Entonces, medio que Eva no lo quería. Eva conocía todo el ambiente artístico porque ella había sido actriz hasta estando con Perón, ¿no? Siguió trabajando en la radio. Bueno, entonces finalmente le dice, ¿quién es ese tipo? Bueno, finalmente la grabó él. Y ella grabó La Descamisada. Y yo la canto La Descamisada. Y la seguiré cantando hasta el día que me muera. Pero Nelly fue prohibida, entre otras cosas, por cantar La Descamisada. Ella lo contaba así. Y por apoyar al gobierno de Perón.
Y ella no tiene, en todos los textos que yo leí y todas las entrevistas radiales que le hicieron, nunca se quejó como mujer, pero sí no le gustaba para nada, estaba totalmente en contra de que le digan la Gardel con polleras. Porque es otra vez como contaba nuestra compañera de la EMPA, Sonia Posetti, gran pianista y compositora que yo admiro profundamente, que una vez un profesor le dijo, qué bien, tocas como un hombre o tocas como un chabón. Sí, toca muy bien, toca como una mujer que toca muy bien el piano, toca como los dioses, no como un Eso hombre. es algo que hoy todavía sigue pasando, Sí, ya lo sé, ¿no? claro. La instrumentista en la música es, o sea, siempre tenés que ser cantante y si tocas bien un instrumento es como, ah, sos un hombre, ah, ¿cómo lo haces? ¡Qué sorpresa! ¡Qué increíble! Es, Sí, también pienso por ahí que en ese momento no había tanto, una por ahí no se cuestionaba tanto, ella iba, ¿no? Me imagino, como iba como un caballo para adelante y no estaba pensando, no, qué ambiente machista, ¿no? Quizás no se llegaban a dar esas interpretaciones, eh, pero bueno, estaba ahí, estaba súper marcado esto, ¿no? Que decís, el Gardel con pollera. la Gardel con pollera le decían, sí. Todo mal. Porque además Gardel, por ejemplo, no era un machista patriarcal tradicional. Él fue capaz de decirle a Ada Falcón, Ada, enséñame a cantar Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Y él fue capaz de cantar Madreselva, que es un tango escrito para que lo cante una mujer. Dice, porque él ya no vuelve. Él lo cantó y no le cambió porque ella no vuelve. No le cambió la letra. Yo no sé, la ranchera que yo canto, Me enamoré una vez, él también la canta. Y está escrito para que lo cante una mujer. Y es una mujer que está empoderada porque después de que el muchacho la deja plantada 2 veces, le dice, bueno, basta, este, no te me acerques porque acá se terminó. Y lo hace con mucha sorna y burlándose mucho. Y también cantó otro tango, bueno, ahora no me acuerdo, que también es un tango de mujer y lo cantó sin cambiarle la letra. Pero bueno, por eso digo, hay matices, ¿no? Y de todos modos, ahora que me pongo a pensar las personalidades de estas mujeres, fueron mujeres que tuvieron una autodeterminación por encima de todo. Y que fueron capaces de defender sus amores, como Nelly, que defendía su amor con Homero Mansi, eh, y su derecho a ese amor, y el que no se animó a dejar su familia fue él, y entonces ella lo dejó y se buscó otro. Y lo mismo Ada Falcón. Bueno, Ada Falcón es un caso ella estaba en pareja con Canaro, y Canaro tenía su familia y ya era millonario. Pero ella también era millonaria. Entonces también había mujeres que se empoderaban y tenían un respeto porque salían en las revistas, porque la gente las escuchaba por la radio y las votaba en concursos que hacían las revistas de la época, tenían mucha popularidad y ganaban mucho dinero también. Entonces, en aquel entonces, ya después les digo que en los 40 eso declinó completamente y ahí sí se puso mucho más cerrado el ambiente profesional. Pero en ese entonces estas mujeres vivían de la profesión, ganaban mucho dinero, le pagaban a los músicos, hacían sus giras y eran mujeres que tenían mucha autodeterminación y se animaban a vivir sus amores libremente. No se dejaban, o sea, se salían de la norma. Creo que por eso no encuentro ahora historias de abuso y de maltrato. Sí, Tita Merelo contaba, porque ella empezó como figuranta, se decía así, que era cuando se armaba una revista, o sea, una puesta en escena donde había baile, recitados, una orquesta en vivo, cantantes, etcétera, se llamaba revista musical. Y mucho humor, ¿no? Siempre había un capo cómico, masculino, eso sí, y machistas.
eh, que totalmente trataban a las mujeres como objeto, y ella empezó Perdón, ahora. ahora, Ahora, y ella mm, empezó como figurante, es decir, el figurante es en el teatro el que aparece sin texto, ¿no? Y que no tiene un rol, sino que aparece como pueblo o aparece como un conjunto de bailarines que por ahí tienen que moverse en el escenario como si fueran el pueblo, el barrio. Y son todas mujeres que sufrieron mucho el abandono de hombres que elegían lo convencional. Por ejemplo, de Canaro, Ada Falcón decía que no se quiso separar de la mujer porque tenía que dividir la fortuna en dos, por ejemplo. O sea, que fue una cuestión de poderío machista a través del dinero. Homero Mansi porque no pudo romper con las convenciones y y vivir también, libremente ese amor. sin embargo, o sea, más allá de que fueron mujeres que se empoderaron y tenían una autodeterminación muy fuerte, por eso también las estamos nombrando, ¿no? Como por eso también Claro. quedaron en la historia, todas las demás se invisibilizaron, que no es menor esto de que si no tenés autodeterminación y si no te empoderás, no vas, o sea, era un momento en donde no vas a hacer nada, digamos. O sea, o Exacto, ocupás ese rol y avanzás para adelante como un caballo, o estás totalmente invisibilizada. Que es claro. algo que, digo, más allá de que hayan llegado un montón de mujeres a a mostrarse, lo difícil que es para la mujer en los ámbitos sociales poder salir a la luz y decir, acá estoy, Sí. yo estoy también acá. Que hoy sigue pasando, ¿no? Pero bueno, salvando las distancias, hoy estamos como en otro lugar, pero sigue pasando. Sí, sigue pasando. Por eso estamos acá. Total. Este, mm, y digamos, Me llamó, perdón, decí, Lola. ahí va. No, iba a meter un bocadillo con respecto también a lo que salió en su momento de la Gardel con poleras y todo eso. Y me Claro, parece que hay como varias cosas que está bueno ver de toda la situación. Por un lado, esa expresión que es machista, o sea, es indudablemente machista, que ¿por qué una mujer tiene que parecerse un hombre para ocupar un lugar que aparentemente no te corresponde? Digo, mujer, ¿no? Como disidencia. Entonces, bueno, tenés que ser como él, pero mal, porque sos mujer. Es como que siempre está esa idea de que estamos incorrectos. También tiene mucho que ver con esto, es histórico, digamos, no atraviesa solo la música, atraviesa la educación, lo atraviesa todo, esta idea de esa diversidad que es algo que es mal, que le falta algo, me que falta. hay que adaptar para que esté bien, bueno, con toda esa corriente de pensamiento que lamentablemente sí es lo predominante en la sociedad, por más de que ahora, hoy en día, tenemos un montón de motores de lucha con los cuales realmente hay un compromiso muy grande para formar toda esa idea, pero subyace ahí en los cimientos de nuestra estructura social y está dentro de nuestro ADN, de alguna forma, ¿no? Por otro lado, también sigamos siendo, incluso hoy en día, tan pocas. Por un lado, igual yo me quedo con muchas cosas que contaste que las desconocía, como por ejemplo esto que en los orígenes, o sea, antes que tenga lugar tan poderoso el tango, o sea, antes de 40, Exacto. cuando surgiendo las orquestas, había más mujeres ocupando esos lugares que bueno, después, supongo que por esta misma lógica, ¿no? De que los espacios de poder se nos corriendo, pero estamos, digamos, siglo XXI, 2020, pandemia mundial, como todo un contexto que parece súper moderno, y sin embargo eso sigue pasando. El porcentaje en la EMPA, solamente estando en la EMPA, el porcentaje de mujeres instrumentadas comparado a varones es muy pequeño. Y en EMPA tenemos no solo tango, tenemos folclore, tenemos jazz y tenemos toda una cada de juventud rockera o otros palos, cumbiera o que fuere, que bueno, que también estamos en ese contexto, predomina que en parte instrumentista está ocupado por varones. Después, sí, hacia dentro del género, bueno, yo hago tango, lo veo, por ejemplo, la carrera de guitarra, no hay otra, soy única mujer en la carrera de guitarra, o sea, me parece impensado. Y después también
de estar ahora conociendo de espacios que realmente somos muy pocas y yo sinceramente no puedo terminar de entender tanta agua ha pasado por debajo del puente y sin embargo estamos hoy aquí y seguimos siendo pocas. Pero bueno, como decís vos, por eso estamos acá, ¿no? Un poco a esto que decís, también pienso que todo este hablar que estamos trayendo y toda la globalización, ¿no? Que hizo de alguna manera que hoy estén pasando cosas acá y se enteren en todo el mundo, cosas que antes no pasaban, ¿no? Como me parece que el boom de las redes sociales y del internet hizo que de alguna manera podamos estar más acompañados mundialmente en esta lucha, que esto, ¿no? Viene antes, y creo que lo que decís de que en la década del 20 y del 30 había más participación, por ahí tiene que ver con las sufragistas y la primera ola del movimiento feminista, Es probable. que empoderó, ¿no? De alguna manera a las mujeres en ese momento, que bueno, que después, nada, se aflojó un poco y volvió la segunda ola, digo, como que hoy estamos paradas en un lugar distinto, con esto de la llegada de la información, ¿no? Eso es muy loco y no es menor, digamos, toda la data que podemos hacer girar rápidamente. Y desde ese lado siento que es un momento más positivo y más permeable para que esto que estamos gestando ahora quede impreso en la sociedad de acá para adelante y que no haya una vuelta atrás. Creo que ya estamos como muy informades. Sí, es cierto lo que decís. Yo creo que también lo que pasó en los 20 y los 30 es que el tango no era, se me ocurre ahora, ¿no? Pensándolo con ustedes, no era un negoción. Se convirtió en un negoción en los 40. Entonces, cuando se convirtió en un negoción, lo, lo, Nos lo, co- fletaron. lo Ustedes cooptaron más no, chicas. los hombres. Claro. Porque de hecho, las primeras cantantes, igual que Gardel, que es el primer cantante de tango oficial, digamos, es verdad que trabajaban por un café con leche con medias lunas, porque era algo nuevo el tango. Y también era nueva la radio. La radio nació en el año 20 y hasta que la radio se convirtió en algo que la gente podía tener en la casa, porque las primeras radios eran muy caras, hasta fines de los 20 tampoco se podía difundir tanto el tango. Entonces Gardel viajaba mucho por el interior de la provincia y tocaba por una cena, por el pago del viaje y del hotel y nada más. No ganaban dinero, una gran plata. Y los 30 sí fue un momento de crecimiento gracias a la radio y también al teatro popular. El teatro popular difundió muchísimo el tango, ayudó mucho a imponerlo en un sentido, a posicionarlo, a difundirlo, porque el teatro popular, que básicamente era el género sainete, la gente iba masivamente al teatro, no había tele, no había radio, Claro. entonces los que podían ir al teatro iban masivamente y por ahí se pasaban toda la tarde, porque el teatro tenía funciones a las 2, a las 4, a las 6, a las 8. Entonces veían sainetes y en los intervalos de los sainetes siempre había una cantante de tango que que probablemente era una actriz. De hecho, Mira. Libertad Lamarque empezó como actriz de muy chiquita, a los 15 años, se vino a Buenos Aires, ella era de Rosario, el papá era anarquista y ella había aprendido a recitar poemas anarquistas, canciones anarquistas, bueno, la subían a los carros en carnaval y era como la chica que cantaba, la chica que recitaba. Entonces, bueno, tuvo también ese deseo, como Eva, de venir a Buenos Aires. Y ella estaba en una compañía de teatro, obviamente vino con la madre, no como Eva que vino sola. Porque ella representa como personaje opuesto a Eva, la mujer que representa algo así como la pequeña burguesía bien pensante. Ella siempre representó eso. De hecho, a pesar de que era hija de anarquistas, ¿no?
ella justamente rompió con todo eso porque ella decía en su autobiografía que sufría el hecho de que tenía que compartir con tanta gente, porque el padre tenía un montón de amigos que los protegía, que los guardaba en su casa, que eran perseguidos por la policía, y entonces compartían la comida con un montón de gente, y ella decía que se hizo amarreta por ese sufrimiento de niña. Es decir, no entendió. No entendió nada. ¿Qué le pasó? No entendió nada. En cambio, él entendió todo. Escuela de Música Popular, nosotros queremos a la escuela pública y creemos en la escuela pública. Y la verdad que hemos trabajado siempre y luchado siempre por mejorar las condiciones de trabajo y mejorar también la calidad de enseñanza. Así que realmente repudiamos mucho todo lo que se está haciendo tanto del gobierno nacional como provincial respecto del vaciamiento de la escuela pública. Nos ofenden a los docentes, nosotros estamos orgullosos de ser docentes y esta gente nos ofende mucho. Y han logrado algo que no se lograba hacía mucho tiempo, que es unir a varias generaciones. Yo mismo estuve en la Carpa Blanca de hace unos cuantos años y ahora nos encontramos de vuelta y con toda gente de todas las edades y de todos pensamientos políticos. Esta gente se confunde mucho. Somos muchos los que estamos resistiendo y apoyando la escuela pública. Así que bueno, gracias a todos y seguimos. Los pozos de al lado. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán, un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un cebuán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando pavadas pasan tipos encordelados. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Muchas gracias. Un día muy emocionante ese, fue bueno, uno de los momentos de lucha fuertes que tuvimos en el periodo macrista con la EMPA, en donde fuimos a tocar a la escuela itinerante. Casi me sale la Carpa Blanca, estaba retrocediendo un par de años en el tiempo, y fue muy, muy emocionante. Muchos compañeros y docentes de la EMPA, compañeros, tocaron ese día, no sé si fue solo día, fueron varios, pero bueno, hubo unas palabras recién que se escucharon de nuestro profe de guitarra tango Romero, y ahí estaba Hanna cantando con también Nico Pérez en guitarras, y bueno, quería también que yo no sé si nos va a dar el tiempo para todo. Nosotras
otra vez nos pasa que planificamos así, sí, hablemos de esto, hablemos de lo otro, aprovechemos a Hannah todo lo que podamos y después el tiempo, ¿cómo es la frase? Bueno, El hay tiempo una es frase para tirano. que no soy buena en eso. Pero todo un poder que tiene la música, que esto también lo hemos conversado un poco con la Chiqui Ledesma en la charla pasada, de, digamos, así como hoy estamos un poco reunidos porque hay algunas cosas que nos parece que es interesante que reflexionemos, más allá, como vimos hoy, de que puede haber muchas posturas para llevar adelante lo que tiene que ver con las letras, hay evidentemente un poder que tiene la música, las canciones, música cantada, que es realmente grande y que está bueno que, bueno, justamente nos empoderemos de todo lo que conlleva, ¿no? Es ese poder que tenemos al momento de tomar un micrófono, al momento de sabernos comunicadores, comunicadoras. Voy a leer una pequeña cita de unas palabras de Hannah que me parecieron súper elocuentes en una nota que encontramos tuya muy interesante también. Citabas vos una parte de la canción de una chacarera preciosa que dice: cantor para cantar, si nada dicen tus versos, ay, ¿para qué vas a callar al silencio, no? Y ahí vos comentabas que sentís una enorme responsabilidad cuando subís un escenario, no solo cantar porque te gusta o lo que te gusta, sino porque querés contribuir a una identidad nacional siempre cercada por globalización. Bueno, que es un poco también lo que veníamos charlando al principio. Y después también comentabas que querés cantar la música que te gusta, pero que también querés generar un espacio donde no se olviden los valores de nuestra cultura, con una mirada puesta en el presente. Y bueno, acá dice: necesitamos tener claros nuestros valores porque es importante decir lo propio y que eso pueda tener un sentido y contribuya a la reflexión de quiénes somos y dónde estamos. Sí. Bonitas palabras, muy interesantes, porque nos pone a pensarnos como músicos desde un lugar realmente trascendental, un lugar revolucionario y no meramente de oficio, trayendo esto como parte de una reflexión profunda sobre el contenido justamente de machista o misógino, con contenidos de odio, de desprecio que puedan tener las letras, digamos. Bueno, que justamente las letras tienen este poder. Yo por lo menos concuerdo plenamente con tus palabras y con las compañeras de la Walsh con las que hicimos este trabajo. Bueno, que allá que estamos, creo que al principio fue muy difícil la comunicación y no pudimos hacer la presentación como corresponde, pero esto lo hemos armado entre ese hermoso grupo que se conformó este año más consolidadamente, digamos, de la comisión, y lo hemos conversado y nos parecía súper interesante esta mirada. ¿Y cómo la ves, esta postura? ¿Cómo se ve, digamos, involucrada en este proceso de reflexión? Porque cuando pensamos también en los valores que queremos recuperar y cuidar, que están constantemente, digamos, amenazados por todo lo que nos viene de afuera. Hablabas de la globalización, hablábamos de la invasión a nuestras industrias culturales, bueno, etcétera. ¿Cómo les tenemos que lograr ese equilibrio para poder, digamos, mantener eso, florecer y generar internamente esas reflexiones en cuanto a lo que nos empieza a hacer ruido de las cuestiones que recientemente en nuestra sociedad empezamos a identificar y a poner el ojo, ¿no? Y aquí te dejo el disparador para que... Yo siento mucha responsabilidad y siempre asumí que si iba a cantar me iba a hacer cargo de lo que estaba diciendo. Entonces, como actriz en Tangos Canallas pude cantar letras insoportables como mujer, pero en un contexto donde estaban puestas en cuestión, ¿no? Para provocar alguna reflexión. Y en relación a los valores, me gustaría aclarar que, claro, no son los valores patriarcales los que yo quería rescatar, este, sino, bueno, hoy por ejemplo ustedes me ayudaron a pensar en los valores que a estas mujeres las movieron, estas mujeres que para mí son referentes, que no son las únicas, ¿no? Pero porque hoy en día hay orquestas excelentes como La Empoderada o cantantes que también se posicionan con una perspectiva de género, aunque quizás no hagan de eso una bandera. Y entonces yo, gracias a ustedes, que tomaron la iniciativa de la lucha feminista en la escuela, instalaron el tema con mucha
mucho trabajo, por supuesto, y también como con mucha creatividad, desde las primeras acciones que hicieron, pegando carteles por toda la escuela, que estaban hechos en papel afiche y hacían preguntas que nos interpelaban a todos. Y luego cuando fue el Ni Una Menos, porque eso fue antes, bueno, y también hicieron el machistómetro, que también eso tuvo, para mí fue muy, muy creativo y muy profundo por lo que generó en el público. Entonces yo empecé también a pensar mucho más, qué voy a hacer, qué canciones voy a cantar y desde dónde. O sea, nunca canté sin saber lo que estaba diciendo y sin poder involucrarme emocionalmente, ideológicamente. Lo que pasa que mi formación ideológica, digamos, la formación ideológica es de toda la vida, por supuesto, ¿no? Es el medio que te toca, son tus viejos, tu ambiente, tu escuela. Mi escuela era muy buena y muy progresista, pero no teníamos sentido de pertenencia, por ejemplo. Yo lo tuve que cultivar eso en mi vida, asumirlo. Bueno, muchas cosas que tuve que fui aprendiendo y que las fui eligiendo. Entonces no es que yo quiero rescatar los valores del pasado, sino lo que quiero rescatar es este coraje y esta autodeterminación de un montón de mujeres, digamos, y se hicieron escuchar, que se hicieron escuchar. Y sí, interpreto los 40 como un retroceso en ese sentido, en el ambiente del tango, eh, donde las letras solo hablan de alguna mujer que me dejó, que te dejó, que lo dejó, en realidad es que los dejó, y los arrepentimientos de los hombres. Y de hecho, hoy en día, cuando con las alumnas, ya vayamos al tema de la EMPA, ¿no? Cuando, por ejemplo, analizamos la letra de Flor de Lino y también de un tango que es muy famoso, que está en tercer año. Ya me voy a acordar. Bueno, bueno, Flor de Lino es un vals. Son canciones en las que el hombre se arrepiente de haber abandonado a esa joven pura que estaba tan enamorada de él y que él ahora ya no la tiene y perdió el tren. Entonces, a veces cuando estamos analizando la letra con las alumnas, primero yo soy la primera en reírme y decir, bueno, que se jorobe, que se joda por boludo. Ahora que no venga a llorar a la puerta, ¿no? Entonces les digo, bueno, ¿y vos cómo te posicionás en esta canción para cantarla? Porque hoy en día que un hombre que te dejó bien y te dice, ay, me arrepentí después de 20 años, le decís, perdóname, estoy en una reunión y le cortás, qué sé yo. Entonces, ¿cómo haces para cantar esas canciones hoy? No, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho? Cállate, idiota, ya está, te fuiste ahora a otra cosa. No vengas a llorar. Entonces, bueno, ¿cómo hago yo ahora, mujer, en 2020, para cantar este tango o este vals? Por eso es bien complicado. Y bueno, ¿en qué lugar te pones? ¿Te pones en el lugar de la chica? ¿Te pones en el lugar del muchacho? ¿Te pones en el lugar de alguien que lo mira de afuera? ¿Y cómo relacionás esto vos con tu vida? No importa que no hayas vivido situaciones amorosas de este tipo, pero ¿cómo haces vos para ponerte en el lugar de alguien que se arrepiente para toda la vida de haber perdido lo más puro que tenía, por ejemplo, que es lo que transmite la canción? Que también siempre es una idealización de la juventud y del pasado. Eso es muy típico del tango. Y sobre todo en los 40 el tango se vuelve muy melancólico y en los 50 ya se vuelve tremendamente nostálgico porque va siempre al pasado a decir, y ya no están los gauchos, y ya no está el malevo, y ya no está la percanta, y no está. ¿A qué le cantás entonces? Entonces, bueno, le cantan todos al pasado o a la chica que los deja, y hay tangos hermosos que hablan de ese desamor, pero hay tangos muy buenos, que me gustan más, que hablan en plural, como Fuimos los Mareados, que hablan de nosotros y están en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque alrededor está lleno de machismo y de patriarcado.
pero algunos poetas, porque ya el hecho de que una persona sea poeta, a menos que sea un facho irredimible y escriba bien, no sé, pero en general los poetas se tiran al abismo y siempre están un poco en el borde o afuera, digamos, de lo social, de lo que hay que hacer, de lo esperable. Entonces, justamente, como los poetas del tango son tan buenos algunos, hay de las dos cosas. O sea, hay canciones horribles en el tango, horribles, espantosas, como la milonga, no sé, azúcar, pimienta y sal, y hay canciones que tienen un alto lirismo y que no dejan a la mujer en un lugar degradado, sino como un símbolo de pureza de la infancia, la adolescencia y qué sé yo, que también es difícil hoy releer eso desde nosotras porque también hay algo ahí patriarcal. O sea, entonces, ¿cómo es? ¿Te gustaba porque era virgen y era una chica humilde y te seguía el tren en todo o rescatás algo más? Entonces, bueno, a veces hay que extraer de esa historia algún sentimiento que sea un sentimiento humano universal, como el arrepentimiento de haber perdido algo que sentís que te duele no haberlo continuado. Que puede ser una relación de amistad de la infancia, puede ser la unión que tenías con una compañera del colegio, o sea, y ponerle ese sentimiento. Sí, Es la tarea del intérprete. El intérprete o la intérprete, yo lo sé como actriz, tiene que poder tener esa elasticidad con los sentimientos. Ahora, realmente el tango tortazos lo sacamos, la milonga, porque no valía la pena, digamos, no es que musicalmente o poéticamente tenía valores, la sacamos. Lo mismo sacamos la López Pereira, que es López Pereira era el abogado de un feminicida. Entonces ese compositor que había matado a una mujer le escribe una samba en homenaje a su abogado, que se llamaba el doctor López Pereira. Pero él estaba preso porque había matado a una mujer. Entonces, ese lo sacamos. sí, la Y verdad muy bueno, interesante el laburo que hicieron en el área de canto, por lo sí, menos en Canto FOA, sobre el repertorio y el replanteamiento del repertorio que tenía, porque como decís vos, hay temas que se pueden cuestionar, ¿no? Decir, bueno, charlemos sobre lo que quiere decir este tema y a dónde está apuntado, pero hay temas realmente que son muy agresivos y violentos como para darle ese lugar. eh, Cuando en realidad no es lo que queremos construir. Me parece interesante poder charlar de estas cosas, ponerlas en palabras, que es algo que como sociedad nos debemos y que es lo que estamos queriendo hacer ahora, de hablarlo, ¿no? De decir, bueno, este tango, ¿de qué pensás que está hablando? Y cuestionarlo y ponerlo con los alumnos, poder charlar y empezar a indagar esas cuestiones que por ahí están invisibilizadas hasta en nuestro pensamiento. claro, Eh, pero bueno, hay tangos realmente, y pasan todos los géneros, no solo en el tango, que hay temas que, bueno, no es tienen mejor arreglo. darle paso al costado y Otros invitar a tangos. temas nuevos, ¿no? También hay muchas Exacto. composiciones actuales y me parece que como música, como escuela de música popular tenemos que darles espacio a las nuevas Sí, creaciones culturales que tenemos un montón de estudiantes en la escuela que son compositores y tienen composiciones bellísimas sí. para compartirnos y agregarlas también, ¿no? Y estamos en eso, ese es el próximo paso. Primero limpiamos las malezas machistas y patriarcales más burdas y después el plan es empezar a incorporar música actual. Y bueno, de hecho yo les mencionaba la milonga de Delfina Daverio, que se llama Machote, que es una perla, es una maravilla esa canción y que La tiene muchísimo, arrancamos, cuando arrancamos la entrevista la pusimos de entrada, es porque es hermosa. hermosa, total. Y a mí me gustaría incorporarla porque para las alumnas va a ser una fiesta cantar esa canción. De hecho, una alumna el año pasado había elegido Chorra, que es un tango que a mí personalmente mucho no me gusta.
Bueno, entonces ella lo había elegido, está en el programa. Todavía no discutí con mis compañeros si dejarlo o sacarlo. Entonces me dice, me encanta esta canción, pero no sé, hay algo que no me termina de cerrar. Y yo no quería molestarla y decirle, no, déjala, la odio esta canción, porque ese es mi gusto, no el de ella. Bueno, ella la había elegido y me dice, qué sé yo. Entonces empezamos a hablar de la letra. Y bueno, y nos pusimos de acuerdo y la cantó como si fuese una mujer hacia un hombre. Entonces le decía chorro. Chorro, vos tu vieja y tu papá, Aura. Bueno, así. Y ya ahí tenía mucha más gracia, Claro. por ejemplo. Pero bueno, hay cosas que no tienen arreglo y es bueno ir dejándolas atrás. Hay una alumna me dijo este año, me hace ruido la letra del Carnavalito del Duende, porque dice que la va a tocar con su mano de lana, con su mano de plomo. Le digo, bueno, claro, lo que pasa es que es una tradición, es una leyenda. Y me dice, bueno, ¿y qué hacemos? Claro, es una leyenda patriarcal. Claro. Y le digo, tenés razón, por más leyenda que sea, es patriarcal. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿La cantás, no la cantás? ¿La cantás en un marco donde decís, bueno, esta canción hace referencia a una leyenda del Noa, del carnavalito, del duende, que es como el pombero en el litoral, Claro. y que es pícaro, es malo? Y le dicen, una siesta te encontraré. Bueno, fíjate, porque por ahí no voy a estar en la siesta. ¿Qué te pasa? Bueno, digo también, ¿Crees que esta forma de encarar justamente el repertorio de la escuela tiene que ver con reflexionar sobre las cosas? Primero, es como una escucha también de la evolución de las alumnas y los alumnos, como vos contás que ya en las clases, sobre cómo se sienten cantando y viéndose en la piel de los personajes que piden algunos tangos, como también esto que contabas de que, bueno, hubo decisiones políticas dentro de la escuela en donde algunas canciones del repertorio se reemplazaron por otras justamente por su contenido como tortazo. la- Eh, ¿Considerás que es una forma válida de aplicación de la ESI? y sí, totalmente. Yo creo que la ESI en la EMPA, bueno, va a generar muchos cambios. Estoy muy feliz de que haya ESI en la EMPA, de que vaya a haber. Eh, y creo que sí, que una parte de la materia ESI sería bueno que esté dedicada a las letras de las canciones que se cantan en la escuela. Las que tienen más marcas del patriarcado. Bueno, el jazz también, porque aparte del jazz que se canta en la escuela es bastante es tradicional, no hay nada nuevo, digamos. Este, pero como el jazz se compromete menos con las letras, entonces también hay menos problemas con eso. Son como neutras a veces. Son de amor, pero puede ser de un chico a una chica o de una chica a un chico. No hay tanto machismo. ¿Qué? Pero sí, por ejemplo, una cosa que a mí me interesa es que hay tangos que hablan de disidencias, ¿no? Por ejemplo, de Juan Batone o del Gordo Alorza, que fue un cantautor de La Plata, de la ciudad de La Plata, que era hermoso, murió muy joven. Hay o también las letras de La Chicana, me gustan mucho, las letras de Acho Stoll. Bueno, me gusta mucho La Chicana, me gusta mucho la banda, el color, el sonido, el proyecto. Eh, pero especialmente hay un tango ya viejo de Juan Batone que habla del amor entre un policía y una chica trans. Y cuenta que él se suicida porque ella lo abandonó. Este, Bueno, qué romántico todo, ¿no? es muy romántico. Sí, Muy amor romántico. También hay que desestigmatizar un poco eso, ¿no? Dejar de lado por esa, eso me parece lindo porque, bueno, Juan es una persona súper lúcida. O sea, es grande, pero su mente es muy actual. Y entonces, ya les digo, esa canción es vieja ya, debe tener 15 años como mínimo. Y bueno, es el amor, es un amor verdadero y está escrita en serio. No es un chiste. No estigmatiza, por eso digo. claro, Porque habla en serio de dos personas que se amaban
Y bueno, y cuando el amor se termina, uno de ellos no lo puede soportar. Y es un policía y una chica trans. Que igual, digamos, es un tema re complejo porque las chicas trans, si hay algo que sufren es a la policía, ¿no? O Totalmente, sea que seguramente ese también era un amor canalla. totalmente. No lo desarrolla. Lo que, donde pone el foco es en el hecho de que esos dos seres tan opuestos, digamos, o sea, las trans no tienen ningún problema con la policía. El problema es que la policía tiene problemas con las trans. Digamos Con que todo. no las respeta y las mata. Básicamente Claro, las explota, las viola, las abusa y las mata. Entonces, bueno, parece que este policía, no sabemos si él era un deconstruido o solo estaba enamorado de su novia nada más y no veía nada alrededor. Pero bueno, yo creo que las disidencias y diversidades de identidad y de orientación ya tendrían que estar muy presentes en la escuela, en todo el discurso de la escuela, en el lenguaje inclusivo, y en las canciones también. Quizás hay pocas canciones que den cuenta de eso, pero o sea, vamos a por ello. Por ejemplo, la canción de Delfina. Eh, Hay que buscar, porque también los medios cada vez, a ver, como la sociedad de consumo está ya tensada al máximo, o sea, cuando hablo de sociedad de consumo hablo de una sociedad subdividida en targets, ¿no? El target niñes, el target adolescentes, el target jóvenes, el target jóvenes con plata. Entonces las publicidades de vinos de marca son para los jóvenes con plata, un poco más, y son las publicidades de autos de marcas carísimas. Es decir, hay targets, ¿no? O las mamás, que son las publicidades de jabón en polvo, este, siguen siendo mujeres las que los protagonizan, ¿no? Entonces, bueno, eso, digamos, significa que cuando hay que difundir música hoy en día, se difunde por segmentos, porque no hay un gran público. Cuando se habla de públicos masivos o de la gran masa, hay muy pocas músicas que son masivas, masivas, masivas. Hoy en día todo está muy segmentado. Por otro lado, hay mucha oferta y a mí eso me parece buenísimo. Pero hay un recorte tremendo, digamos, porque hay muchos más conjuntos, hay muchas más cantantes, cantantes hombres, cantantes mujeres hay más que cantantes hombres de tango en este momento. Y que la reman, la reman, la reman, ganen o no ganen plata, la siguen remando, la seguimos remando, ¿no? Y abancan sus proyectos y van adelante y dicen lo propio. Hay muchas mujeres cantando tango y tocando también, porque hay conjuntos también. Antes de la Empoderada había dos orquestas por lo menos que eran todas mujeres, que ahora no puedo recordar los nombres, y que ya estaban por los 2000 esos grupos funcionando. Entonces, lo que pasa, como siempre, es que la música está invisibilizada en la televisión de cable, de aire, no hay música prácticamente, y en la televisión de cable hay algunos canales que son muy, muy como segmentados lo que muestran. Y no nos enteramos de que el mundo da vueltas. O sea, no nos enteramos de todo, Bueno, sino perdón que haga o una irrupción hay porque que... está muy bueno lo que estás comentando, pero estoy viendo la hora y se nos ha ido volando. Y a mí me gustaría que esta vez podamos leer algunas de las cosas que nos fueron poniendo en la charla, digamos, de quienes estuvieron aquí haciendo con nosotros, pero del otro lado de la pantalla. Y bueno, si a vos te parecía que lean, mandarte voz en off y comentarnos. Yo no puedo leer los comentarios desde mi pequeño celu. Bueno, a ver, creo que ahí se me debería escuchar. Ahí también habilito el micrófono en la charla de Zoom. Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias como siempre por invitarme. La verdad, buenísimo, buenísima, súper interesantes las charlas.
Gracias por por dejarme formar parte de esto. Y bueno, paso a leer algunas de los comentarios que destacó nuestra compañera Nati, que al final no se pudo comunicar con nosotros, pero está acá presenciando y haciendo el apoyo psicológico. Y bueno, paso a decir algunos de los comentarios que destacó nuestra compañera. El primero es de Ludmila Aliwen, dice, gracias por acercarnos parte de la historia, no es contada comúnmente, qué importante sería incorporar estas historias en la clase de apreciación de tango. Estaría muy interesante, cuando lo leí, pensé exactamente lo mismo, leí me gusta y todo. Galen Ortiz dice, gracias, Hanna, no das más de grosa, aguante la EMPA y ustedes. Gracias, Karen, vos también. Irina González, compañera del CEMPA, dice, tremendo todo lo que contás, está buenísimo escuchar el tango desde esa perspectiva. Gracias, Iri. Y después Alejandro Presta dice, gracias y qué sorpresa encontrarse con esto, felicitaciones. Bueno, vale, va a venir un tercer conversatorio, así que estate atento que más o menos un mes viene el próximo. Y por último, la compañera Nati también dice, amo cómo hablas y cómo encarás la historia del tango. Hanna, la verdad, todos estos comentarios súper merecidos porque está buenísimo todo lo que contaste y cómo lo contaste. Así que desde mi parte te agradezco muchísimo y supongo que las chicas también. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísima data, Hanna, la verdad que tenés mucha data. Podríamos estar horas y horas Sí. charlando del tango y de la historia, porque no se agota. La información que tenés no se te agota. Siempre hay No. más. Es increíble. Es un placer enorme. Muchas No gracias. no sé si estamos para ir cerrando con un tema o si queremos seguir charlando. Ahí va, podemos ir cerrando con un temita que esta vez puede ser en vivo. Sí, Escuela de música. Que sería lo que le está advirtiendo Celedonio Flores a las chicas de su época es que tengan cuidado con los hombres que pasan por el barrio en auto y bien vestidos, porque esos tipos en general lo que están buscando son chicas para meter en el mercado de la trata de mujeres. De eso se trata Atenti Pebeta. Cuando estés en la vedera y te fiche un bacanazo, vos hacete la chitrula y no te le des, Chávez, que no manche que estás lista al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien planchados te perdés. Cuando vengas para el centro, camina junando al suelo, arrastrando los fangullos y arrimada a la pared, como si ya no tuvieras ilusiones ni consuelo, pues si no dicen los giles que te han echado a perder. Si ves unos guantes, patito, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo con 14 ojales, no le des bolilla porque te perdés. A esos bigotitos que parecen líneas y en vez de bigotes son un espinel. Atenti, pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo y un buen rodete lucí. Cómprate un corsé de fierro con remaches y tornillos y dale el olivo al polvo, a las cremas y al carmín. Toma leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después compras un bufoso y cachando al primer turro, por amores contrariados, le haces perder la salud. Si ves unos guantes, patito, rajales, a un par de polainas, rajales también, a esos sobre todo con 14 ojales, no le des
vamos nomás. Sí, No. y no hay nada más que agregar. Muchísimas gracias, Hanna, y a todos los que estamos acá en la Comisión de Género gestionando estas actividades. Lean, gracias, el operador, el técnico de esto. Bueno, y a todas las compas que estamos acá, gracias por estar haciendo esto. Y bueno, gracias, Hanna. La verdad, hermoso tenerte acá con nosotras. Muchísimas gracias y les agradezco mucho a ustedes porque yo les digo que sigo aprendiendo de ustedes y de sus preguntas, que siempre están mucho más adelante que las mías. Gracias. Gracias, Hanna.